¿Qué es un polímero? Son un tipo de macromoléculas constituidas por cadenas de unidades más simples, llamadas monómeros. Estas se unen mediante un enlace de tipo covalente. ¿Qué es un monómero? La palabra significa separada, mono, uno, y mero, parte, una parte. Los monómeros se unen mediante la formación de tipo covalente, estos al donar y compartir pares de electrones. Tipo de polímeros. Según su clasificación por su origen, en estos encontramos a los naturales, sintéticos y semisintéticos. Los naturales son aquellos que se encuentran disponibles en la naturaleza, es decir, provienen de los seres vivos. Los sintéticos son aquellos que mediante una síntesis, ya sea por una industria o en un laboratorio, no presentan analogías naturales. Los semisintéticos son creados por transformación de polímeros naturales. Por su clasificación de composición, en estos encontramos a los orgánicos, vinílicos y inorgánicos. Los orgánicos poseen una cadena principal de átomos de carbono. En los vinílicos son semejantes a los orgánicos, sin embargo, estos poseen un enlace doble carbono-carbono. Y en los inorgánicos no poseen átomos de carbono en su cadena principal. Estructura de los polímeros. Para analizar la estructura de un polímero, debemos analizar la palabra por sí misma. La palabra polímero proviene del griego polis, que significa muchos, y meros, que significa partes, por lo que la palabra en sí nos da una idea de qué es un polímero. Una macromolécula conformada por la unión de moléculas de menor tamaño denominada monómero. Como sabemos, los elementos de una misma familia comparten ciertas propiedades, y de igual modo sucede en los polímeros. Al ser grandes cadenas de una misma unidad, se intensifican formando características únicas del compuesto. Es de igual modo, al ser de la misma unidad, genera una alta masa relativa. Pero, ¿por qué los polímeros generan esta masa molecular tan alta? Esto es porque, como ya lo mencionamos, los polímeros son cadenas muy largas de monómeros y el peso molecular es una forma de ver la medida de la longitud de la cadena del polímero. Propiedades de los polímeros. Podemos mencionar como algunas de las propiedades de los polímeros las siguientes. Solubilidad de los polímeros. Esto es importante a la hora de especificar su resistencia a determinados ambientes, debido a su utilización en la fabricación de envases, tuberías y maquinaria, así como en aplicaciones en las que el polímero se encuentra en alguna disolución como en las pinturas, recubrimientos, adhesivos o aceites. Degradación de los polímeros. Por degradación entendemos la pérdida de la estructura molecular a través de reacciones químicas que dan lugar a la ruptura de enlaces primarios en el polímero. Cuando la degradación rompe enlaces, la cadena principal, podemos llegar a la formación de especies moleculares más pequeñas. Entre estas encontramos varias. 1. La degradación mecánica. Consiste en reacciones de ruptura de cadena que se pueden dar por acciones mecánicas. 2. Degradación por radiación solar. La radiación ultravioleta es la parte de la radiación solar principal responsable de la iniciación de procesos degradativos de polímeros. 3. Degradación química. Ocurrido por agentes químicos como oxígeno, ozono, ácidos y agua. 4. Degradación oxidativa. Degradación por oxígeno y ozono de la atmósfera. Esto puede generar cambios no deseados en las propiedades mecánicas y eléctricas. Estabilidad térmica. La temperatura afecta al envejecimiento de los materiales poliméricos. Por debajo de la temperatura de transición vítrea, los movimientos moleculares están congelados. Por lo tanto, el avance de las reacciones degradativas es lento. Por encima de estas temperaturas, la movilidad molecular es mayor, favoreciendo el progreso de reacciones degradativas. Ópticas. La mayoría de los polímeros son transparentes e incoloros, por los que se utilizan como recubrimiento y envasado. Eléctricas. Esto debido a sus propiedades como materiales aislantes o dieléctricos, inclusive hasta el más reciente desarrollo de los polímeros conductores. Interacciones débiles entre cadenas. Entre los materiales poliméricos, los enlaces covalentes son predominantes. Podemos encontrar que ciertos polímeros cuentan con interacciones débiles entre sus cadenas. Esto es debido a que entre ellas se encuentran las fuerzas de Van der Waals o de dispersión. Estas son las mismas fuerzas que actúan entre las moléculas de hidrocarburos. Estas fuerzas son relativamente débiles y surgen a través de la sincronización de los movimientos de los electrones en los átomos, separados a medida que se acercan entre sí. Esta fuerza... güey. ¿Podemos repetir solo eso? Sí.
Ok, Pero, espera. sí. Ay, Dios santo. Vale, verga, eso está a punto de acabar. Mi teléfono ya se calentaba, no poder. Va, dale. Ok, 1, 2, 3. Interacciones débiles entre cadenas. Entre los materiales poliméricos los enlaces covalentes son predominantes. Podemos encontrar que ciertos polímeros cuentan con interacciones débiles entre sus cadenas. Estas debido a que entre ellas se encuentran las fuerzas de Van der Waals o de dispersión. Estas son las mismas fuerzas que actúan entre las moléculas de hidrocarburos. Estas fuerzas son relativamente débiles y surgen a través de la sincronización de los movimientos de los electrones en los átomos separados a medida que se acercan entre sí. Esta fuerza atractiva resulta rápidamente superada por las fuerzas repulsivas cuando los átomos se acercan mucho entre sí. Y ya, güey, eso es todo. Está bien, perfecto. Perfecto. Ahora les hablaré sobre los polímeros naturales. Los polímeros naturales son compuestos que forman parte de los seres vivos y provienen de la naturaleza, y su existencia no depende de la mano del hombre. Algunas de sus características son la accesibilidad, estabilidad, biodegradabilidad, baja toxicidad y biocompatibilidad, y algunas de sus propiedades son que son materiales aislantes o dieléctricos, transparentes e incoloros en su mayoría, y su degradación es amigable con el medio ambiente. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de sus aplicaciones, las cuales serían algunos productos como lo son la seda, la celulosa, las proteínas, ya que son fundamentales en los tejidos de los seres vivos, los polisacáridos y polipéptidos, los cuales son usados principalmente en la creación de fármacos para tratar el cáncer, y la celulosa como macromolécula más abundante en la biomasa terrestre presente en la vegetación. Después están las resinas, las cuales, bueno, las resinas son producidas mediante muchas plantas, las cuales están formados por forma natural. Y bueno, las resinas tienen una base de hidrocarburos y a menudo contienen pérpenos, lo que les confiere un olor penetrante cuando están frescas. Y las resinas son gomosas, pegajosas y blandas. Existen diversos tipos como son las fenólicas, poliéster, resinas epóxicas y las aminas. Y sus propiedades básicamente es que están en estado pegajoso, ligeramente gomoso y se endurece con el tiempo. Es soluble en alcohol y compuestos afines, pero no en el agua. Y se pueden calentar o procesar en alcohol para ablandarlas, aplicarlas a algo y dejar que se sequen. Una vez seca, la resina no admite la intrusión de agua. Y bueno, dentro de sus aplicaciones está que las resinas naturales se han utilizado en diversas culturas humanas desde hace miles de años. Un ejemplo notable del uso antiguo de la resina puede verse en Egipto, donde se utilizaba en la preparación de cuerpos momificados. Y bueno, algunos ejemplos serían el ámbar, el cual proviene principalmente de restos de coníferas, las gomorresinas, la cual es una secreción vegetal protectora del color blanco y de textura lechosa. Las oleoresinas, la cual surge de una mezcla entre la resina natural y el aceite esencial, los bálsamos, la cual es una secreción vegetal compuesta de resina, y los lactoresinas, la cual es una resina vegetal procedente de látex coagulado, como por ejemplo el caucho. Yo les hablaré sobre la síntesis de polímeros. La síntesis de polímeros es una reacción química en la que los monómeros se juntan mediante enlaces covalentes para formar polímeros. La longitud de la cadena se caracteriza por el número de unidades que se repiten, lo que se conoce como grado de polimerización o dP. Bueno, la
polimerización es básicamente el proceso químico en el que los reactivos monómeros, los cuales son compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, y esto da lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero o también conocida como macromolécula tridimensional. Y los tipos de polimerización es básicamente adición, radicales libres, la aniónica y catiónica y por último la condensación. La polimerización por adición básicamente es el crecimiento de polímeros que se produce al añadir monómeros a sitios activos de la cadena de polímero, con regeneración de los sitios activos al final de cada etapa de crecimiento. O sea, básicamente el electrófilo es extraída por la alta densidad electrofílica del doble enlace del carbono del alqueno, como se puede ver en este ejemplo, y posteriormente el electrófilo acepta un par de electrones del doble enlace del carbono y forma un enlace con el alqueno, lo cual este paso crea un ion carbono positivo llamado carbocatión y uno negativo, como se puede ver aquí en esta parte. Y bueno, finalmente el ion negativo forma un enlace con el carbocatión y neutraliza la molécula, como se puede ver en el producto de acá. Y bueno, la otra polimerización sería la de radicales libres, la cual es un método por el que un polímero se forma por la adición sucesiva de bloques de construcción, o sea, los monómeros. Y bueno, esto se lleva a cabo gracias a la elevada reactividad de los radicales libres. Y bueno, esto igual lleva una serie de pasos y bueno, para que se lleve a cabo esta reacción, primero tiene que el peróxido se tiene que someter a un ligero calentamiento para que así se descomponga la molécula y cree dos radicales libres. Posteriormente, en uno de estos radicales inicia una propagación en la molécula y se forma un dímero, como se puede ver aquí. Y finalmente, la reacción termina con el acoplamiento entre dos cadenas de enlaces polímeros. Bueno, en este ejemplo se creó un policloruro de vinilo. Bueno, yo les expliqué la reacción de polimerización catiónica. Bueno, este es un tipo de crecimiento polimerizado en cadena en donde la molécula catiónica iniciadora transfiere cargas a unidad monomérica. Y bueno, aquí es una carga positiva porque es un catión, formando nuevos enlaces. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que tenemos aquí el propeno y un grupo que le cede electrones. Y eso se lleva por medio de un medio ácido que le va a ayudar a formar el catión, que es la carga positiva. Entonces, junto con otra molécula de propeno, el doble enlace va a atacar o va a sustituir aquí a la carga positiva o al catión, y esto va a dar origen a otra molécula y se va a transferir aquí la carga positiva o el catión. Y cuando la cadena sea suficientemente larga, la carga positiva o el catión se neutralizará con algún anión que hay en el medio o incluso con el mismo ácido, este ácido lo neutralizará. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, este es el epóxido. El epóxido, bueno, lo llamamos un medio ácido debido a la tensión que tiene sus enlaces, al ser un heterociclo, tiene una mayor tensión, entonces se va a romper y va a formar esta molécula. Entonces otro epóxido lo va a atacar y va a formar esta cadena que es un poliéster. Bueno, va a formar un poliéster y hasta que sea lo suficientemente larga se va a estabilizar la carga positiva y ya va a dar el poliéster. Y los tipos de sustratos que ocupamos son grupos electrodonadores o dobles enlaces, como el benceno, bueno, aquí tenemos ejemplos, y heterociclos. Y los tipos de ácidos deben ser ácidos fuertes o ácidos de Lewis. Y bueno, ahora vamos a explicar la polimerización aniónica. A diferencia de la catiónica, en esta polimerización ocupamos una carga negativa. Y bueno, permite polimerizar a monómeros vinílicos con grupos fuertemente electronegativos. Y consiste en un caso particular donde se polimerizan por crecimiento de cadena. Este tiene 3 etapas, que es la iniciación, la propagación y la terminación. La iniciación, como podemos ver, necesitamos un electrófilo y un nucleófilo. El nucleófilo va a atacar al electrófilo y va a dar origen a una carga negativa, o al anión. Ahorita vamos a explicar con un ejemplo mejor. Antes de eso, tenemos que hablar de los tipos de sustratos que vamos a ocupar para esta. Necesitamos dobles enlaces escasos o pobres en electrones
ésteres, lactona, entre otros. Y bueno, dependiendo del electrófilo, vamos a tener el nucleófilo. Si es más electrófilo, el nucleófilo tendría que ser débil. Y si es menos electrófilo, el nucleófilo tiene que ser fuerte. Aquí tenemos un ejemplo, que es la lactona. Entonces va a ser atacado por un nucleófilo aquí, en esta parte. Y debido a, como es un heterociclo, debido a la tensión, se va a romper el enlace y se va a abrir. Y nos va a dar esta nueva esta molécula con un anión. Bueno, ya la iniciación, ya con un anión. Y bueno, ahora es la propagación. La propagación es de esta manera. Se van introduciendo otras moléculas de lactona. Se va a romper igual el enlace, los enlaces del heterociclo se va a abrir y va a formar este poliéster. Y así sucesivamente hasta que la cadena sea suficientemente larga para que sea estable. Y ahora vamos a hablar de la reacción de condensación. En esta se combinan dos o más monómeros con la formación de un subproducto cada que se unen dos monómeros. En muchos casos el subproducto va a ser agua u otra sustancia simple. Y bueno, dependiendo del tipo de producto resultante, depende del número de grupos funcionales que ocupemos o que reaccionen en el monómero. Si solo usamos un grupo reactivo, terminamos con una cadena en crecimiento y por lo tanto dan productos con un peso bajo. Si ocupamos dos grupos funcionales activos, vamos a tener los polímeros lineales. Y con más de 3 grupos reactivos, vamos a tener polímeros tridimensionales reticulados. Y bueno, a menudo esto siempre implica la unión de monómeros con un grupo OH y H. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde nos representa o podemos ver cómo un monómero A y un monómero B, al ser condensadas, se unen y forman ahora un polímero que es el XY. Y bueno, así se van uniendo sucesivamente en cadena, así de forma de XY, 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 hasta que sea suficiente largo o hasta que sea estable y bueno, así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la hexametilendiamina junto con el ácido adíptico y bueno, aquí por medio de calor o condensación, se forma el nylon 6,6 y bueno, el subproducto va a ser el agua y esa es la forma en la que se hace la polimerización de condensación o la policondensación.